Hay un lugar en Argentina donde el suelo es negro, los volcanes se repiten en todo el horizonte y la lava dejó cicatrices que todavía moldean el paisaje. Se llama La Payunia, tiene más de 800 volcanes. Nosotros lo descubrimos por accidente, se nos rompió el panel solar y quedamos varados en Malargüe. Lo que empezó como un contratiempo terminó abriéndonos la puerta a uno de los paisajes más impactantes del país. Caminamos sobre lava solidificada, entramos dentro de un volcán, vimos bombas piroclásticas del tamaño de nuestra hija, hasta llegamos al cráter de un volcán dormido. Y al final del camino, flotamos en aguas geotermales frente al imponente volcán Campanario. Bienvenidos a la tierra de volcanes. Nosotros somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer la Argentina en nuestra casa rodante, para estar juntos, para vivir distinto. Bueno, llegamos a Malargüe y como ven atrás mío hay problemas. No sabemos qué pasó, pero los paneles dejaron de mandar energía. Ya estuvimos hablando con los chicos de la fábrica, estamos intentando encontrar la falla, a ver qué problema hay. Si no, nos vamos a tener que volver hasta Mendoza o hasta San Rafael para encontrar una solución al problema. Y ahí está Cristian intentando encontrar el problemita, a ver si lo podemos solucionar. Ahí le estuve midiendo con el tester y no está llegando energía directamente del panel, así que no sé si es algo debajo del panel que no tengo acceso o alguno se arruinó. Lo que empezó como un simple problema técnico nos llevó a descubrir La Payunia, una de las regiones más volcánicas del planeta. Está a 160 kilómetros al sur de Malargüe, en Mendoza. Se llega por la Ruta 40 y luego por la Ruta 186, un camino de ripio que atraviesa paisajes volcánicos únicos. El acceso solo es posible con guía habilitado. La Payunia es un territorio muy extenso, con caminos internos de ripio que se bifurcan constantemente y sin señalización clara, lo que hace que solo quienes conocen bien la zona puedan orientarse con seguridad. Acabamos de llegar acá al centro de interpretativos, que es la parte de la entrada del parque de La Payunia. Son como las 8 o 9 de la mañana, por ahí es tempranito, así que vamos a comer unas media luna y unas facturas. ¡Qué lugar espectacular! Acá está el estacionamiento y allá nos estamos por comer unas facturas con café y este es el famoso cartel. Allá de fondo se pueden ver el Payún Matrú, que es todo ese bloque, y el de allá es el Payún Liso, el que tiene más forma de volcán. Apenas cruzamos la entrada del parque, todo empieza a cambiar. El suelo pierde su color terroso y de a poco la tierra se vuelve más oscura, más áspera, hasta quedar completamente negra. Acá todo lo que ves fue moldeado por antiguas erupciones. Cada piedra negra es un recuerdo del momento en que la tierra se abrió. El centro de la Tierra tiene 6.600 grados de temperatura. Cuando esa temperatura, encuentra algún vestigio para salir a la superficie, se encuentra que acá al final, en 130 kilómetros más o menos de profundidad, está la litósfera, que es como si fuera una campera que tiene la Tierra para evitar que esa temperatura se eleve. Cuando este magma derretido encuentra una grieta en la litósfera, sale el material hacia la superficie y es cuando se transforma en lava y es como así se producen los volcanes. La lava es roca derretida que sale del interior de la Tierra durante una erupción. Cuando fluye, avanza como un río ardiente y cuando se enfría, se convierte en piedra, pasando a llamarse escorial. Desde Google Earth se ven kilómetros enteros de escorial, manchas negras que marcan por dónde avanzó la lava, como cicatrices sobre la piel de la Tierra. ¿Por qué se produjeron estos volcanes? Hace 500 millones de años, cuando empezó la tectónica de placas a moverse hacia un lado y hacia otro, la tectónica del Pacífico, que era una placa mucho más pesada, se mete debajo de la tectónica, continental y levanta la cordillera de los Andes, ¿no? La levanta. Entonces, en el momento que la levanta, acá se produce mucha fricción. ¿Y qué sucedió también? Que hubo un pequeño movimiento en este sentido, estamos hablando de millones de años, y ese movimiento en ese sentido hizo que todos estos volcanes que estaban en cordillera llegaran hasta acá. Por eso se llaman volcanes de retroarco. Estos volcanes que estamos viendo son volcanes de retroarco y los volcanes de la cordillera son volcanes de arco volcánico. En los Andes, los volcanes nacen por el choque de placas. Una placa oceánica se hunde bajo otra continental y el magma asciende bajo presión. Eso forma los volcanes de arco.
altos, alineados y explosivos. Pero en la Payunia es distinto. Estamos en una zona de retroarco, donde la corteza no choca, se estira y se rompe. Y por esas grietas, el magma sube con una presión más suave, pero constante. Por eso, los volcanes acá son más bajos, dispersos, y la lava fluyó como un río lento, avanzando kilómetros sobre el paisaje. Payunia tiene de particular que todas las manifestaciones volcánicas que existen en el mundo están acá y como si hubiesen sido ayer, y eso es lo que lo hace tan particular a distintos lugares. Acá hay volcanes y erupciones de todo tipo y prácticamente es inalterado, y eso es lo que la gente busca. Este material que está acá se llama la pigi, que es un material volcánico muy finito. Después aparecen las rocas volcánicas, y fíjense que este material rojo que está acá, que es el color que le da aquel de allá, es porque se ha oxidado. Cuando salió el material hubo agua seguramente y se oxidó, y por eso tiene el color rojo, y por eso son los colores rojos que van a aparecer allá. Es muy livianita. Pensé que iba a ser más pesada. Nos llama mucho la atención el contraste de colores que hay en esta zona entre la piedra volcánica, que es totalmente negra, después la vegetación, todo un tono medio ocre, verdoso, y el volcán allá, por ejemplo, el morado, que es todo rojo, pero rojo bien intenso. Es el único que tiene ese color rojo. Sí, es el único. Estamos rodeados de volcanes. Allá está el morado que le comentábamos, allá está el Payún liso, y este más grande, que es todo eso, es el Payún Matrú. Y todo eso que se ve a lo lejos son conos volcánicos. En la Payunia no hay volcanes en erupción, pero muchos tuvieron actividad hace solo unos miles de años. Eso los hace jóvenes en términos geológicos. Y sí, el campo volcánico aún está vivo, aunque parezca dormido. Ahora nos dirigimos al volcán El Morado, uno de los más llamativos de la zona. La idea es llegar hasta su cráter y desde ahí ver cómo este gigante ayudó a moldear todo el paisaje que lo rodea. Esta parte se llama las Pampas Negras. Allá está el volcán Morado y allá a lo lejos se ve toda la cordillera de los Andes. Es increíble esto. Todo negro, todo negro. Empieza a salir por una tronera y empieza a volcar, a volcar, a volcar. Entonces los volcanes tienen esa forma de cono, porque el material sale por la chimenea, y esos son los que se llaman los volcanes, los estratovolcanes. Pero ¿qué sucedió acá? Acá se formó primero el estratovolcán, y en algún momento determinado la cámara magmática generó tanta presión sobre este costado que rompió la pared y formó lo que se llama un volcán aportillado. Un volcán aportillado es esto que estamos viendo acá, que es que rompió hacia el costado y rompió el portillo y sacó todo ese material que va hacia acá abajo. Este que está acá abajo es la última gran erupción, y ahí se ve los dos albardones al costado que forman del tipo de río de lava que yo les contaba que es AA. Y allá abajo se ve un río de lava mucho más oscuro que es Spaoe-Oe. Entonces un mismo volcán puede tener varias erupciones si es poligenético, o monogenético cuando ha tenido una sola erupción. Este ha sido un volcán poligenético y por eso es que generó dos tipos de erupciones. Y la última fue la que reventó esta pared, y este volcán fue el que formó las Pampas Negras. Y lo que ven allá al fondo es el río Grande, perdón. Y el material que sacó de acá viajó 45 kilómetros y llegó hasta allá y formó un dique. Y ese dique fue el que formó la pasarela, que es lo que van a ver a la tarde, ¿no? Acá llegamos al cráter del volcán El Morado. Es inmenso. Encima hay un viento. Como estamos en altura, se siente mucho más el viento acá. Hay menos reparo. Acá en esta parte se puede ver el cráter. Y todo lo que se ve por acá es el río de lava que corrió por ahí. Allá al fondo, en la parte más negra, se ve otro río de lava. Todo eso se llama escorial. Fíjense lo impresionante que tiene que haber sido antes de formarse este portillo, que acá la pared llegaba hasta allá y generó tanta presión que reventó todo ese material y fue hacia aquel lado.
Imagínense la expresión y la cantidad de energía que tiene que haber liberado para reventar semejante pared y seguir hacia allá abajo, ¿no? Seguimos camino a la zona de bombas piroclásticas. Son rocas que el volcán expulsó por el aire y cayeron así, tal como las ves. Yo les contaba que cuando la erupción es explosiva, en la cadena magmática se genera mucho gas. Y al generar gas genera explosiones muy grandes y que cuando genera esas explosiones produce que pedazos de lava vuelen. Y esos pedazos de lava cuando vuelan tienen trayectorias balísticas y si vuelan de esta forma van adquiriendo formas como esta que estamos acá, donde vemos que esta parte es la parte de adelante y esa es la parte de atrás de la bomba. Y si vuela en forma así como si fuera un plato, adquieren forma como si fuera un plato volador. Estas son las bombas piroclásticas que normalmente se producen cuando hay una erupción explosiva. Y fíjense que esta bomba está partida, ¿y es por qué? Porque en estas grietas que se ven acá se le mete agua, se le mete la nieve y después se congela y al congelarse aumenta y por un fenómeno físico las va rompiendo la bomba. Esta, por ejemplo, esta parte, la bomba es acá, ahí sería la bomba entera y ahí el agua la ha roto. Y acá fíjense cómo ha roto acá también. Se mete el agua, genera mayor volumen y la rompe. Tamaño que tiene esta bomba, ¿viste? Es gigante, comparen con Romita. Es muy duro el clima acá. Estamos hablando de amplitudes térmicas de menos 20 a 10 grados durante el día, o sea, 30 grados de diferencia entre una mañana y la tarde. Y el tema de la escasez de humedad hace que sea mucho más difícil para las plantas poder reproducirse y poder mantenerse acá, ¿no? Llegamos al fin del recorrido y esta es la parte más cercana al Payún liso. Es muy grande, ahí justo le está dando sombra una nube. Y todo esto que tenemos atrás es una colada de lava. Esto fue un río de lava que después cuando se enfrió quedó todo hecho piedra. Tenemos una colada por acá y otra por acá. Así que estamos entre dos ríos de lava que en su momento pasaron por acá. Este es el lugar donde paramos a comer algo, es como un quinchito. Estamos comiendo unos sándwiches. Acá estamos sobre una colada de lava que es inmensa y esto salió desde allá, desde el volcán Morado. Vino todo hacia acá y siguió 20 kilómetros hacia allá. Me llama la atención lo livianito que es. Lo agarro con dos dedos. Se ve que es muy poroso y tenía muchos gases, así que es muy liviano. Ahí apareció un chinchillón. Allá está, ¿verdad? Qué grandote que es. Esta parte es increíble. Ver toda la colada que se ve perfectamente que va hacia allá. Que actualmente esto se llama Escorial, nos dijeron. Y allá el Payún liso, enorme. Este lugar es conocido como La Pasarela
casualmente, porque la ruta 40 antes pasaba por esa pasarela que está allá. El material que salió de allá, de Los Morados, donde estuvimos en la mañana de hoy, llegó hasta acá y acá formó un gran dique. Y el dique, digamos, el agua que se indicó en la parte norte empezó a trabajar y empezó a erosionar hasta que formó este gran cañón. Este cañón no es navegable para ningún tipo de embarcación. 25 metros aproximadamente desde ahí hacia abajo es la profundidad que tiene. O sea, es lo que se calcula en función del volumen de agua que trae, ¿no? Siempre hablamos del poder erosivo del agua. Esta es roca basáltica, es un río de lava AA que llegó desde allá, desde Los Morados, hizo casi 45 kilómetros, llegó hasta este lugar y formó un gran dique, endicó el Río Grande. Entonces el Río Grande, cuando formó el dique allá hacia el norte, empezó a buscar formas, lugares para poder pasar. Y evidentemente la primera vez pasó por acá el río, fíjense cómo erosionado acá, que este material empieza a girar, y el mismo agua con ese material va erosionando. Y así buscó por este lado, pero evidentemente encontró algún hueco o algo así por aquel lado, por eso se formó aquellos cañones tan grandes que se ven allá. Acá queda demostrado que cuando el agua avanza y en volúmenes grandes es muy difícil detenerla. En un principio el agua pasó por acá y fíjense cómo dejó pulida toda la roca volcánica. Es impresionante el poder del agua. La diferencia entre este basalto, que tiene esta textura, y la que vimos recién, que está totalmente pulida. Es la misma colada, solamente que esa fue afectada por el agua que pasó por ahí. Después de 12 horas entre volcanes, campos de lava y paisajes que parecen de otro planeta, terminaba nuestro día en La Payunia. El recorrido es largo, pero cada kilómetro lo vale. Y al día siguiente, volvimos a un lugar que nos marcó desde la primera vez. Uno de los pocos lugares del mundo donde podés caminar dentro de un volcán. Buen día, seguimos en la ciudad de Malargüe en el camping porque como estamos con el problema de los paneles necesitamos sí o sí un enchufe, así que acá estamos muy cómodos. Hoy armamos campamento, pusimos el toldo, justo se fue el sol, pero estaba re fuerte el sol, estamos a pleno mediodía y Cristian se puso la 10 y está haciendo 2 menús a la vez. Acá estoy haciendo el relleno para unas empanadas de osobuco. ¿Primera vez que vas a hacer eso? Sí, empanadas de osobuco, sí. Por acá tenemos uno, allá está Romita aprovechando la plaza con otros niños. Y por acá tenemos el segundo menú, que son 2 pollos con unas batatas, que eso lo vamos a comer ahora, pero queríamos hacer en cantidad para guardar, para tener para los días que vienen, entonces no tenemos que estar cocinando todo el tiempo, porque queremos aprovechar para salir a pasear y vamos a tener la comida guardada. Hoy estamos yendo a hacer la excursión del volcán Malacara, que es una de las excursiones acá en Malargüe más conocidas. Nosotros ya fuimos una vez ahí al volcán Malacara cuando Roma era chiquita. Me acuerdo que estaba muy bueno que vas caminando entre las coladas de lava, los ríos de lava que se formaron, que ahora están todos hecho piedra. Nos había llamado mucho la atención, así que queríamos volver a repetirlo, ahora con Roma, que entiende mucho más. En ese momento Roma era re chiquitita y me acuerdo que fue re difícil ese día porque lloraba un montón, estaba re cansada, había mucho sol, así que yo no me acuerdo mucho, no me acuerdo las explicaciones de los guías, nada. Así que bueno, espero que hoy nos toque un mejor día. El volcán Malacara está ubicado a unos 45 kilómetros al sur de Malargüe. Se accede por la ruta 40 y luego por la ruta provincial 186 hasta llegar al puesto donde comienza la excursión. Solo se puede recorrer con guía habilitado. Su nombre viene de la forma de su ladera, que recuerda a la cara manchada de los caballos Malacara de la región. Bueno, llegamos temprano, 1 hora temprano. Ahí nos estacionamos y acá encontramos una sombrita para tomarnos un matecito y unas tortas fritas. Uy, qué grande. Gigante, ¿verdad? Está tan caliente que no puedo ni tocar. Yo quiero. Para que está muy A caliente. ver, mira lo grande. La emoción de Roma por la torta frita. Esto es light. Obviamente
se nos tenía que venir a instalar un perro. Siempre el perro de la zona viene y se nos instala al lado. Y pegado, mirá. ¿Cómo me voy a sentar ahora? Salí de mi lugar. Acá ya estamos en la caravana que tenemos que hacer todos juntos hasta llegar al estacionamiento que está más cerca del volcán. Así que estamos en filita india uno tras del otro. Son 2 kilómetros desde el lugar donde abonamos la entrada hasta el estacionamiento de autos y ahí empieza la caminata. Nos dijeron que todo el recorrido dura unas 3 horitas para que tengan en cuenta. ¿Alguna vez han estado dentro de un volcán? Aprovechen la oportunidad. Es un sitio muy particular, muy especial a nivel mundial, ¿sí? Se considera que en el mundo hay 3 volcanes que permiten hacer esta actividad. La actividad común que uno hace es pararse en el cráter y observar esa olla hacia abajo. Nosotros ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a entrar por uno de sus costados, por la cara este sería del volcán, y vamos a observar ese cráter o esos cráteres secundarios desde abajo hacia arriba. Y nosotros al Malacara lo vamos a caminar. Vamos a usar sus pasadizos naturales que se han marcado durante los últimos 10.000 años de actividad, ¿sí? De erosión, de agua, de viento, y vamos a usar esas cárcavas, que se les llama, para llegar a sus cráteres secundarios. La erupción hidromagmática va a ser contacto de fuego y agua, va a ser una erupción totalmente fuerte, violenta, y lo que va a hacer es va a colapsar el volcán, va a colapsar su cráter, y toda esa acumulación de gases, presión, temperaturas, diferentes cambios de temperatura, va a tener que buscar una salida secundaria y va a reventar para un costado. Ustedes van a ir notando cómo las tobas, que son las paredes que van a ir marcando las cárcavas, ¿sí? Cada vez van a ir tomando más altura. Eso ya nos va a ir indicando que nosotros vamos a estar sumergidos en el volcán. Incluso ahora lo estamos, solamente que bueno, el cielo no nos permite notarlo todavía, ¿sí? La toba está compuesta por ese microgranulado que venimos pisando hace rato, llamado la pilis o la pilgis, que no va a superar los 2 milímetros de espesor. De 2 milímetros para abajo pasa a ser lo que es ceniza, que incluso ahí arriba la pueden notar. El microgranulado, que sería de esos 2 milímetros a 60 aproximados, y de 60 milímetros hacia arriba ya va a pasar a ser lo que es el basalto, ¿sí? Lo que va a ser la bomba, que también la vamos a ir observando a medida que vamos ingresando en el circuito. Los estratos de la pared, en esta pared se ven preciosos, ¿sí? Los estratos que nos va a marcar cada uno de esos eventos que tuvo el Malacara. Esta es la parte más linda, se empieza a cerrar las paredes. Tamaño de esta roca, gigante. Acá estamos entrando en una parte que es más como una cueva y ya empezamos a ingresar a las cárcavas. No, es impresionante este lugar. Estamos adentro de un volcán. Sí, me encanta. Qué increíble esta parte. Mira esto. Es muy alto. Son inmensas estas paredes que forman la cárcava. Roma, estamos caminando dentro de un volcán. Bien, Peque. ¿Qué te parece, Roma? Lindo. ¡Ay! Se me cayó el anteojo. Acá entramos en una parte bien cerrada. Hay una piedra gigante tapando ahí arriba. Llegamos con Roma a este lugar, están estas 2 piedras gigantes. Ahí recién salimos de la primera cárcava. Todo esto nos explicaba que es una cárcava, pero acá está abierto y donde estuvimos recién es donde se cierra. Es muy impresionante. Encima el momento se cierra todo y queda bien oscuro y estás como que con muy poca luz y está muy buena la experiencia. La roca gigante que vimos en el camino. Esto, mira que es gigante. Ahora estamos por ir a otra cárcava que se llega a un lugar con una cueva más iluminada, que es la foto típica de este lugar.
Acá llegamos a la chimenea principal. Las formas que tiene, la altura, todo impresionante. Nos despedimos del Malacara con el asombro de haber caminado un pedacito de las entrañas del planeta. Y al día siguiente, algo que esperábamos desde hace días, finalmente iba a suceder. Acaba de llegar el panel, no puedo creer, tardó 2 días el envío y ya lo tenemos acá. No lo puedo creer, es como un alivio, sí, tal cual. Ahora Cristian le mete un cuchillazo al panel y sonamos de vuelta. Si fuera Navidad, ¿viste? Regalo de Navidad. El regalo de Navidad. Con toda la ilusión. Bueno, acá está Cristian instalando. Ya estamos más cerca de tener esto solucionado. Grande, Cristian. Y encima vino con su hija Anita, que está jugando con Roma ahí abajo. ¡Hola! Bueno, ¿anda o no anda? Llegó la hora de la verdad. Ya está todo conectado. ¡Sí! Bien. Y ahí ya aparece, ¿verdad? El panel ya está mandando energía. Sí, ya está entrando. Finalmente pudimos resolver el tema de los paneles. Este que tenemos acá es el roto, el otro ya está instalado. La verdad que estamos súper contentos porque era algo que nos tenía muy preocupados, pero gracias a Mariano de Todo Solar, que cuando supimos cuál era el problema, que era uno que no estaba funcionando, él en el mismo día nos despachó y a los 2 días tuvimos acá el panel en Malargüe. Él lo despachó de Buenos Aires, así que eso nos agilizó un montonazo. Y después nos cruzamos con esos ángeles del camino, que es Cristian, que lo conocimos acá mediante una persona que nos recomendó y fue el que nos ayudó a instalar eso. Así que estamos felices. Nada pudo haber salido mejor de lo que salió y mañana podemos ir viaje, que era lo que más queríamos. Nos podemos ir del camping, al fin. Después de días caminando entre volcanes y lava, nos dirigimos a un lugar muy distinto. Las termas del Cajón Grande están a unos 135 kilómetros al suroeste de Malargüe, al pie del imponente volcán Campanario, en pleno corazón de la cordillera de los Andes. Salimos hoy tempranito desde Malargüe, tempranito, como siempre, terminamos saliendo como a las 8:30, cuando en realidad el plan era salir a las 7:30. Acabamos de hacer frontera argentina porque nos estamos dirigiendo hacia Termas del Cajón Grande, que queda entre la frontera argentina y la frontera chilena. La parte de migraciones argentina se hace en un pueblito que se llama Las Loicas, y desde Las Loicas hay 38 kilómetros hasta el paso a Chile, que es el paso Pehuenche, en esta zona se llama. Esta ruta que estamos haciendo ahora es la 145, y si uno sigue, cruza paso Pehuenche, la primera ciudad que aparece es Talca. Que está como a 200 kilómetros desde acá, desde este punto, 200 kilómetros para la primera ciudad grande que está del lado de Chile sería. Divina la ruta, el estado está perfecto y va bordeando todo lo que es el río Chico y se lo ve muy lindo, muy lindo. No tardamos mucho tiempo en hacer migraciones, pues presentamos los documentos, dijimos que íbamos a las Termas del Cajón Grande, así que nos sellaron un papel nomás y ni nos revisaron. Acá tomamos un desvío de la ruta que veníamos y entramos en camino de tierra, sí, tierra, porque no es ripio, es tierra, ¿no? Sí. Es todo tierra. Así que acá nos marca 12 kilómetros, vamos a ver qué tal está el estado de esto. En un principio habíamos pensado de traer la casa para dormir acá, porque nos dijeron que se puede, que el camino este no está tan mal como para ingresar. Pero bueno, como dijo Sibel, queríamos hacerlo más rápido, lamentablemente no vamos a quedar a dormir aquí. Por lo menos no en esta oportunidad, hay que ver por ahí, si nos gusta y queremos volver, capaz, quién sabe. Allá se puede ver la ruta por la que veníamos. O sea, Argentina está para aquel lado y fíjense dónde está la cordillera. Porque de este lado no se ve la misma nieve. Pero miren qué lindo, cómo está en pleno diciembre todo nevado. Muy linda la vista. Sí.
Me bajé del auto para mostrarles cómo se ve por acá. Miren la altura que hay. Y abajo corre el río con ese pico nevadito que está allá de fondo. ¡Qué lugar espectacular! Muy linda la ruta, o sea, no la ruta en sí porque está bastante cascoteada, pero las vistas que hay, estamos en el medio de la cordillera rodeados de montaña. Estamos justo entre Chile y Argentina y en el medio de las montañas. Ahora voy a hacer un vuelo de dron para que vean, pero las vistas que tenemos son espectaculares. Mucho verde, las montañas más alta nevada de fondo, espectacular. Espectacular, muy recomendable. ¿Qué tal están? ¿Está calentita? Está hermosa, está con temperatura ideal. Parece que eso está muy caliente. Sí, van desde 43 grados hasta, no sé, 30 creo. Esta es una intermedia. Este es el arroyo Cajón Grande y la vista de atrás de la montaña nevada. Muy lindo. Hay varias. Está esta acá. Esta, no sé si se llega a ver el humito que sale. Ahí una rana. Y tiene mucho contenido ferroso, por eso tiene todo ese borde de color naranja. Tiene mucho hierro. Todos rodeados de montañas. Allá hay otra más, son 7 en total. Allá hay 2 más. Acá hay otra. Y Sibel se fue a meter allá la que es un poco más tibia. Las termas del Cajón Grande son aguas termales que emergen naturalmente del subsuelo, calentadas por el calor geotérmico de la Tierra. El agua se filtra hacia abajo, absorbe el calor interno del planeta y vuelve a la superficie como aguas cálidas y ricas en minerales, con temperaturas que pueden rondar los 30 a los 45 grados. Roma, ¿está calentita? Acá Cris se metió en la más caliente. Esta debe estar a 45 grados. ¿Ve el humito? Sale humo. Sí, está muy fuerte. No sé cómo aguantás. Creo que voy a aguantar 5 minutos. Sí, porque te marea. Te voy a decir que me da un poco de impresión. ¿Qué? ¿Dónde está el teléfono? Bueno, sabes lo caliente que está. Ahí bajo un escalón, pero bajo otro y está más caliente, no, es intolerable. Esta que vemos acá es la más caliente, por eso se ve de otro color, tiene mucha más concentración de hierro. Las otras están más verdecitas. Pero mirá que yo me aguanto el calor, pero esto no, te quema. Te quema lo que queda dentro de las casas. Ya preparamos el almuerzo. No tiene mucha pinta, es atún, huevo y arroz. Pero lo que tiene una pinta es la vista esta. Y si ves, lo veo. ¡Ay, qué romántico! Acá tenemos el arroyito, la montaña. Los mejores planes son estos. Ya nos estamos yendo de las termas del Cajón. Tuvimos 3 horas de ida hasta las termas desde Malargüe. Llegamos a las 11:30 de la mañana. Estuvimos unas 2 horitas y ahora tenemos 3 horas de vuelta hasta Malargüe. Así que son 6 horas. De Malargüe no queda muy cómodo para ir, así que vendría si estoy de paso o algo por el estilo. Si no, tengan en cuenta que si bien marca 2 horas el GPS, tenés este ripio que te lleva mucho más tiempo, así que son 3 horas en realidad. Para hacerse una escapada de un día, creo que queda medio largo y quedas muy poco tiempo acá. Ahora estamos regresando y vamos a llegar tipo 6, 7 de la tarde. Por suerte nos vinimos con la casita porque esta parte, miren, es todo precipicio, así que yo creo que pasa la casa, pero era mucho riesgo. Caminamos sobre volcanes de piedra negra, donde el calor interno de la Tierra moldeó el paisaje. Pero en este mismo país, si manejas unas horas al sur, encontrarás hielos milenarios que crujen contra el agua.
Y si vas al norte, te espera la selva más verde y viva del continente. Tenemos la soledad infinita de la Puna, la inmensidad del mar argentino y las montañas más altas de América. Argentina no es solo un país, es un escenario que cambia a cada kilómetro. Y este viaje por la Payunia apenas fue un capítulo más de ese libro infinito que se llama Argentina. En el capítulo anterior te mostramos los imperdibles de San Rafael y en el próximo episodio vamos a pasar la noche en un lugar tan misterioso como fascinante, el hotel abandonado de las Termas del Sosneado. Vamos a meternos en sus aguas termales, explorar sus ruinas y descubrir los secretos que aún guarda este rincón perdido en la cordillera. Y con esta postal de fondo nos despedimos del capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Acuérdense de comentar el video, dejar me gusta, suscribirse. Esa es la forma más fácil para apoyarnos a seguir haciendo este tipo de videos. Roma, decilo tuyo. Nos vemos en el próximo capítulo.